Madre mía, gente. Lo de Andercel y su relación pasada con Kerem Bürsin acaba de explotar de nuevo y esta vez viene con una revelación que nos deja helados. Han pasado meses, años incluso, desde que se rumoreaba, se negaba, se confirmaba y se volvía a negar 1000 veces. Pero ahora Andercel ha soltado la bomba, superamos todo con él, ya era hora, por favor. Se hizo esperar, pero por fin se supo la verdad, o al menos, una parte muy jugosa de ella. A ver, para ser honestos, todos estábamos con la mosca detrás de la oreja. Se les veía tan bien juntos en la serie, tan compenetrados, que era imposible no pensar que algo más había ahí. Y luego vinieron las fotos, los viajes, los comentarios velados, un salseo de proporciones épicas. Pero claro, ellos como buenos profesionales, siempre se mantenían un poco herméticos. Que si amigos, que si colegas, que si esto es solo para la promoción. Nos tomaban el pelo un poquito, seamos sinceros. Pero esta frase de Ande. Superamos todo con él. Eso ya no es un somos buenos amigos. Eso suena a lucha, a superar obstáculos, a que hubo algo de verdad y que no fue un camino de rosas. Yo me imagino que debieron de pasar por momentos difíciles, ¿no? Quizás la presión de la fama, las cámaras siempre encima, las especulaciones constantes de la prensa y los fans, eso agota a cualquiera. Y más cuando estás intentando construir una relación en serio. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande, después de todo este tiempo, se siente cómoda para abrirse un poco. Ya no está en ese momento de vamos a ver qué pasa. Quizás ya ha pasado página, o quizás, quién sabe. Pero ha decidido soltar esto para que la gente deje de especular, o mejor dicho, para redirigir la especulación. Porque ahora, en vez de preguntar, ¿están juntos?, la pregunta es, ¿que todos superaron? Ahí está el verdadero salseo, amigos. Muchos dicen que esto es una estrategia para reavivar el interés en su posible reconciliación, o para dar de qué hablar ahora que no hay tanto proyecto a la vista para ellos. Y no lo descarto, El mundo del espectáculo es así. Pero yo sinceramente creo que va más allá de una simple estrategia de marketing. Cuando una persona dice que superó todo con alguien, se nota cuando es verdad y cuando es forzado. Y la forma en que lo ha dicho Ande con esa serenidad que la caracteriza, me da a pensar que hay una base de verdad muy sólida ahí. Imaginaros la presión. Estás saliendo con alguien, te hacen súper feliz, pero de repente el mundo entero te está juzgando o inventando cosas. Eso desgasta cualquier relación. A lo mejor hubo malentendidos, a lo mejor hubo gente metiéndose, a lo mejor ellos mismos no sabían cómo manejar la situación. Pero el hecho de que ella hable de superar implica que lucharon, que intentaron que funcionara. Eso me parece súper valiente. Y él con él. Uf. Ese detalle es clave. No dice superamos problemas, dice superamos todo con él. Se nota el cariño o la complicidad, incluso si ya no están juntos. O a lo mejor sí lo están y esto es una forma de decirlo sin decirlo. Vaya lío. Pero es que con Ande y Kerem nunca se sabe, ¿verdad? Siempre nos tienen al borde del asiento. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué significa exactamente superamos todo? ¿Se referirá a las críticas? ¿A las distancias? ¿A los malentendidos? ¿O quizás a algo más personal que nosotros, los fans, ni siquiera imaginamos? Yo estoy deseando escuchar sus teorías. Y ahora, que yo me pregunto después de esta revelación tan potente, ¿creéis que esta frase de Ande es un paso hacia una posible reconciliación, o simplemente una forma de cerrar un capítulo y dejar el pasado en paz?